soy Gabriel Pérez Mendoza, con mi compañero Emilio Alfonso Moreno. y nosotros vamos a presentar el tema de transformación de funciones. Una función es se conoce comúnmente como la dependencia de algo. Un ejemplo sería que la estatura depende de la edad. Otro ejemplo depende de que la temperatura depende de las estaciones del año. Acá podemos ver mejor cómo funciona una función. Tenemos a x, que es la entrada, la metemos en la cajita de f y esta nos sale f de x, que esta es la función. Bueno, acá podemos ver qué es el desplazamiento vertical, que es cuando a la función f de x le aumentamos una constante. ¿Qué pasa cuando se lo aumentamos? La función f de x sube un lugar, sube los lugares que le aumentes en la constante. Por ejemplo, si a f de x le sumamos 1, va a subir un lugar. Si a f de x le sumamos 2, va a subir otro lugar. Pero en cambio, si le restamos, va a bajar un lugar. El desplazamiento horizontal es cuando aumentamos una constante o disminuimos, pero dentro de x, de la función f de x. Ejemplo, acá en la función f de x vamos a restar una constante y este se va a mover un lugar a la derecha. Pero en cambio, si le sumamos a la función f de x, este se va a mover un lugar hacia la izquierda, por los lugares que estén destinados en la constante. Ok, seguimos con el tema de donde las gráficas se reflejan. Aquí anotamos gráficas que se reflejan, ¿no? Aquí, cuando tenemos una función y la restamos al lado de la f, va a alterar el reflejo en el eje de las y, o sea, más o menos así, ¿no? Tenemos nuestra grafiquita, y si tengo f de x, que va a ser color negro, esta es f de x, cuando yo ponga menos f de x, va a ser paralelo al eje de las y, se va a reflejar así, como un espejo. Y cuando nosotros restemos en el f paréntesis menos x, se va a reflejar en el eje de las x, más o menos así. Dibujamos otra vez nuestra y f de x va a ser negro, más o menos, no sé, así, ¿no? Cuando nosotros pongamos f, pero el menos adentro, a cualquier número, se va a reflejar así, respecto al eje de las x. Ok, el tema que sigue es alargamiento y contracción vertical de gráficas. Cuando tenemos que la constante, así más o menos, ¿no? ¿Sí va así? Sí, sin equivocarme. Está entre un número, entre el 0 y el 1, por ejemplo, 0.1, 0.2, 2, 2, más o menos así. La gráfica va a engordar y se va a alargar. No, se acorta y engorda. Disculpe. Se acorta. Es una característica. Y engorda. Y quedaría más o menos así un ejemplo. Otra vez. Donde tenemos que la función normal, la voy a dibujar de color negro, va a quedar así. Y al hacer esa mutación de punto 1, punto 2, punto 3, se va a cortar y va a engordar. ¿Sí, no? Más o menos así, no sé si noten el acortamiento y el engordamiento de la función.
Y cuando tenemos que la constante ya es mayor a 1, la función va a tomar el aspecto de alargamiento, más o menos así. El mismo ejemplo, con una función. Cuando la constante va a ser mayor a 1, esta va a alargarse. Bueno, a ver, vuelvo a hacer el dibujito, disculpen. Para que se note mejor cómo se comporta. Más o menos. Se acortó y se alargó. No sé si logren notar lo que llega a suceder cuando se encuentran en estos casos. El siguiente tema es contracción y alargamiento, pero ahora de la manera horizontal. Cuando tenemos que la constante es mayor a 1, ocurre un fenómeno más o menos así. Con el mismo ejemplo, ¿no? Para no confundirnos tanto. Se va a hacer más pequeña, se va a contraer, así, pero siempre respetando los límites. Está chido. Así más o menos, ¿no? Pero cuando tenemos todo esto, otra vez, entre un número, un decimal o fraccional, o una fracción, para que me entiendan, el 0.1, 0.3, lo que sea, va a ocurrir un fenómeno más o menos así. Se va a estirar. Se va a estirar sin respetar los límites en el eje de la X. Más o menos así. Otra vez la original es esta. Pero ahora se va a estirar, respetando siempre el límite. Así más o menos. Eso es lo que ocurriría en la contracción y alargamiento horizontal de una gráfica. Bueno, un ejemplo de las transformaciones de funciones que vimos anteriormente sería la función de x cuadrada, que es esta. Pero si a la función de x cuadrada le aumentamos 2, ¿qué es lo que haría? Subiría 2 lugares. ¿Sí? Bueno, ahora veremos otra función. Que va a ser la función de x al cubo. Esta se representaría algo así. Pero cuando a esta función le restamos 3, la función se recorre 3 lugares y, como lo mencionamos anteriormente, si se está restando se van a sumar a la derecha. Y quedaría algo así. Y un último ejemplo. Pondremos igual con la función de x cuadrada. Acá tenemos la gráfica de x cuadrada. Sería cuando le restamos, le ponemos una resta, ¿no? Este era el efecto del espejo, el cual se va a reflejar de manera vertical pero hacia abajo.